La elección de su plan de Medicare Advantage y o su plan Medicare de recetas médicas puede ser una decisión compleja. Hay muchas opciones que usted necesita considerar antes de encontrar un plan que satisfaga sus necesidades médicas y su presupuesto. Complicando las cosas, hay algunos corredores deshonestos que no toman en cuenta sus intereses. El objetivo de estos corredores es lograr que usted se inscriba en el plan que ellos ofrecen y no les importa si ese plan cumple con sus necesidades o no. Además, hay que tener cuidado por teléfono, porque a veces la persona con la cual usted está hablando no es un corredor, sino un ladrón de identidad que está tratando de robar su información personal. Ahora revisaremos algunas de las tácticas comunes que estos estafadores utilizan y cómo usted puede evitarlas. Esta información le ayudará a inscribirse en el plan de salud Medicare más adecuado y al mismo tiempo aprenderá a proteger su información personal. Esta información también ayudará a los familiares y amigos de los beneficiarios de Medicare a seleccionar un plan adecuado y a proteger la información confidencial del beneficiario. En primer lugar, las reglas de Medicare no les permiten a los corredores llamar por teléfono, mandar correo electrónico o acercarse a usted en persona para promover sus planes, a menos que usted les haya dado permiso por adelantado. Esto incluye cualquier persona que visite su hogar, así como cualquier persona que se le acerque en un lugar público. Las reglas permiten mandar publicidad por correo o responderle directamente si usted los contacta a ellos primero. Así que tenga mucho cuidado con cualquiera que lo contacte acerca de su plan de Medicare o de sus necesidades médicas cuando usted no lo ha iniciado. Podría ser un corredor deshonesto que no está siguiendo las reglas. También podría ser un estafador que busca robar su información personal. Otra táctica común es la de usar límites de tiempo para presionarte a tomar una decisión. Recuerde que cuando usted es elegible para Medicare, durante la inscripción abierta, desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre o en cualquier momento que usted es elegible para cambiar su plan, puede usar todo el tiempo asignado para tomar su decisión. No hay descuentos por reserva anticipada u ofertas de tiempo limitado. No se deje apresurar por alguien que dice que necesitas actuar ahora para conseguir un mejor plan. El ofrecer regalos o servicios gratuitos es otra estrategia. Los planes pueden ofrecer artículos de promoción con un valor de menos de $15, pero estos no se pueden ofrecer con la condición de que se inscriba en un plan. No deje que este tipo de oferta influya su decisión, debido a que el plan equivocado podría costarle mucho más de lo que vale el artículo. Los corredores deshonestos a veces intentan inscribir solamente a la gente más saludable, que probablemente le costará menos dinero al plan de salud. Esto se llama cherry picking y va en contra de las reglas de Medicare. Para ello, los corredores ofrecen un examen de salud gratuito en un evento educativo o de ventas, pero el verdadero objetivo es eliminar a los candidatos menos saludables. Otra táctica es la de realizar un evento en el segundo piso de un edificio sin ascensor, para eliminar a las personas que no están suficientemente sanas como para subir las escaleras. Si esto le sucede, debería sospechar las intenciones del corredor, aunque usted esté saludable. Si la gente está dispuesta a romper esta regla de Medicare, ¿qué otras reglas estarán dispuestos a romper también? Los corredores deshonestos a veces inscriben a una persona en un plan de Medicare sin su conocimiento o consentimiento. Muchas veces lo hacen para conseguir su número de Medicare o número de seguro social. Es posible que no sepa de inmediato si esto le ha ocurrido a usted, pero hay maneras de comprobar. Revise toda la información de su plan de salud de Medicare a tiempo y con cuidado para detectar cambios en su plan. Asegúrese de que usted ha recibido todos los servicios o equipos mencionados en la lista. A veces, los corredores incluso se ponen de acuerdo con los administradores de hogares de ancianos o comunidades de retiro para inscribir residentes sin su conocimiento. Si usted tiene un familiar o amigo que vive en un centro de enfermería o jubilación, revisen las declaraciones de Medicare juntos. El evitar todos estos esquemas viene con una serie de consejos básicos. En primer lugar, es necesario mantener un sentido de escepticismo. Sospeche a cualquier persona que se comunica con usted acerca de un plan de Medicare, a menos que usted les haya dado permiso. Sea escéptico de los obsequios, servicios médicos gratuitos, paquetes de descuento o cualquier oferta que parece demasiado buena para ser verdad.
Cualquier elemento de promoción atados a las ofertas de los agentes deberían ser de valor modesto y dado libremente, sin necesidad de inscribirse en un plan o de ofrecer información personal. Una táctica común de los ladrones de identidad es el de pedir su número de Medicare para enviarle su regalo de inmediato. Rechace cortésmente, pero con firmeza. Recuerde, el ser astuto no es una descortesía. Siempre guarde su número de Medicare u otra información personal con mucho cuidado. Nunca dé su número de Medicare, seguro social o información bancaria a alguien que no conoce. Si usted asiste a un evento educativo, se le puede solicitar su nombre, pero no tiene ninguna obligación de dar su número de Medicare, seguro social o información acerca de su plan de salud o su cuenta bancaria. Si esto le sucede, sea escéptico de la ofrenda, ya que un corredor honesto no le pediría esa información. Revise las comunicaciones de Medicare y de su plan de salud con atención y alerte a su plan de salud si hay cargos por servicios o equipo que no recibió. Esto podría ser una señal que indica un robo de identidad. Si usted sospecha que ha sido víctima de uno de los esquemas descritos en este video, por favor repórtelo a el número 1800 Medicare, a la patrulla de la tercera edad de su estado, el Programa Estatal de Asistencia para Seguros de Salud o su plan de salud. Sabemos que la selección de un plan de Medicare adecuado puede ser complicado. Si necesita ayuda con sus opciones, considere pedirle ayuda a alguien en el cual usted confíe, un buen amigo o familiar. O llame inmediatamente a la patrulla de la tercera edad de su estado, algún otro grupo de apoyo o llame al 1-800 Medicare para obtener consejo. Ellos están listos para ayudarle.